Hola a todos, les saluda el profesor Eduardo Jara. En este video vamos a revisar el concepto de homotecias y lo que necesitamos saber para resolver los ejercicios. Una homotecia es una transformación geométrica donde esa figura, la figura geométrica, sufre una ampliación o reducción de sus lados o también de las distancias de sus vértices al centro de homotecia de acuerdo a una razón de homotecia. Se amplía o se reduce. Vamos a dibujar primero nuestra figura. Vamos a partir con los vértices, vértices A, B y C. Siempre la figura original va a tener vértices con letras y la figura que ya vamos a llamar imagen va a tener los vértices con las mismas letras pero con comillas. ¿Bien? Entonces vamos a dibujar nuestra figura primero. Ahí. Vamos a dibujar los lados, ¿cierto? Que unan los tres vértices de la figura. Y este puntito que dibujé acá a la izquierda es lo que vamos a llamar centro de homotecia. Entonces vamos a trazar una línea que pase por el centro de homotecia y pase por el vértice A. La vamos a dibujar más larga para extenderla, ¿cierto? Ahí me sale un poquito más abajo, pero no importa. Otra que pase por el vértice B, ¿cierto? También la vamos a ampliar. Y una última que pase por el vértice C. Bien. Entonces, como cuando hacemos dibujos con perspectiva, es algo bastante similar a eso. Ahí el centro de homotecia se llama punto de fuga. Y vamos a dibujar entonces dónde va a quedar nuestra figura llamada imagen. A esta figura la vamos a llamar original. Vamos a poner una O, la figura original. Y a la figura que se va a generar a partir de esta figura original le vamos a llamar imagen. Entonces yo voy a dibujar primero dónde va a quedar esa figura y después, según las medidas que nos dan, vamos a hacer los cálculos de la razón de homotecia en este primer video. Entonces supongamos que el A' queda ahí, el C' quedaría por acá y el B' quedaría por aquí. Voy a dejar con otro color la imagen para que quede bien claro que no es la misma figura, sino que es la imagen de la figura original. Ahí, ¿bien? Esa va a ser nuestra imagen. Y vamos a definir ciertos tramos o trozos de rectas, por ejemplo, entre el punto O, que es el centro de homotecia, y el punto A. A esa distancia le vamos a llamar OA, con una rayita arriba. ¿Bien? Supongamos que esa distancia es 4, de O hasta A. ¿Ya? Y entre A y A', vamos a suponer que hay otro valor 4, o sea que la distancia entre A y A' también es 4. Entonces, ¿cuánto valdrá la distancia entre el centro y el vértice de la imagen, entre O y A'? Eso es fácil verlo porque si de O hasta A, vale 4 y de A hasta A' también vale 4, entonces todo el tramo de O hasta A' vale 4 más 4, vale 8. Ahora, hemos visto en clase algunos conceptos como razón de homotecia y esa razón de homotecia es la clave dentro de estas figuras de homotecia. ¿Cómo calculamos esa razón de homotecia? La imagen se va a agrandar o se va a achicar de acuerdo a esa razón de homotecia. ¿Bien? Si la razón de homotecia es mayor que 1, entonces la figura se agranda porque todas sus distancias y todos sus lados se multiplican por esa razón de homotecia y van a crecer en este caso porque es mayor a 1 la razón. Entonces siempre que multipliquemos un número por un valor mayor a 1, se va a agrandar. ¿Ya? La razón de homotecia le vamos a llamar K, podemos llamarle con cualquier letra, la verdad, pero para consensuar vamos a usar K como razón de homotecia. ¿Y cómo la vamos a calcular? Siempre vamos a tomar la distancia entre el centro y la imagen, o sea, entre el O y A', la distancia entre O y A', voy a escribir de nuevo, y la vamos a dividir por la distancia entre O, que es el centro, al vértice original. Siempre va a ser así el cálculo de la razón de homotecia. Voy a tomar la distancia entre el centro O y el punto de la imagen A', que en este caso vale 8, ¿cierto? Y lo voy a dividir por la distancia entre O y el vértice de la figura original. Es decir, de O a A', que es la distancia del centro a la imagen, dividido por de O hasta A, que es la distancia entre el centro y la figura original.
Entonces quedaría en este caso de O hasta la imagen 8 y de O hasta la figura original 4. ¿Cuánto me da 8 dividido en 4? 2. Eso significa que la razón de homotecia es 2 para este ejercicio. ¿En qué influye la razón de homotecia? La verdad es que en harto, porque es fundamental. Habíamos dicho que las distancias crecen de acuerdo a la razón de homotecia. Entonces, si ustedes observan, de 0 a A, que era la distancia de la figura original, era 4. Ahora de 0 a A', que es el vértice de la imagen, vale 8. O sea, creció al doble. ¿Se fijan? Entonces, si la razón de homotecia es 2, todo crece al doble. Y cuando digo todo, me refiero a las distancias del centro de los vértices de la figura original, crece al doble para formar la imagen. Y me refiero también a los lados de la figura original. Por ejemplo, el lado AB de la figura original, que sería este lado, ¿cierto? También va a crecer al doble para formar el lado A'B', que sería su lado homólogo, ¿cierto? Homólogo me refiero al lado respectivo que corresponde en la imagen respecto del original. En este caso de A a B le corresponde de A' a B', ¿cierto? Entonces, como la razón de homotecia es 2, tanto las distancias como los lados de la figura aumentan al doble. Entonces, por ejemplo, si el lado AB vale, por decir un número, 5, entonces, ¿cuánto vale el lado A'B'? Dijimos que aumenta de acuerdo a la razón de homotecia, ¿cierto? Calculamos recién la razón de homotecia, que es 2. Entonces, el lado AB de la figura original se multiplica por 2 para obtener el lado A'B' de la imagen. Sería A'B', AB, multiplicado por la razón de homotecia. Entonces, AB vale 5 y multiplicado por la razón de homotecia, que es 2, entonces me daría que el lado A'B' vale 10. Lo que les debe quedar de este video es que tanto las distancias del centro a la figura original se multiplican por la razón de homotecia para obtener las distancias del centro a la imagen. En general, cuando, en distintos casos, cuando K es mayor que 1, estamos hablando de una ampliación. O sea, la imagen respecto a la figura original, la imagen crece, ¿ya? Si la razón de homotecia es un valor decimal entre 0 y 1, la imagen respecto a la figura original se reduce. Hablamos de una reducción, ¿ya? Es decir, se achica. Siempre hablando de la imagen respecto de la figura original, se achica. Y además, si la razón es negativa, estamos hablando de una homotecia inversa, y va a depender si ese valor negativo está entre 0 y menos 1, sería reducción, o si es mayor a menos 1, sería una ampliación pero negativa. Y es inversa porque además bueno, cuando es inversa, la imagen se genera al otro lado del centro. En otro video vamos a revisar una homotecia inversa. Por ahora podemos decir que cuando la homotecia es positiva, ¿cierto?, hablamos de una homotecia directa. Y cuando la razón de homotecia es negativa, que en este último caso, hablamos de una homotecia inversa. Solo cuando la razón de homotecia es negativa, la homotecia es inversa. Cuando la razón de homotecia es positiva, ya sea que esté entre 0 y 1 o sea mayor que 1, la homotecia es directa. Razón de homotecia negativa, homotecia inversa. Razón de homotecia positiva, homotecia directa. Nos vemos en un próximo videito.